Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kashankichis llaqtamasius runamasius noqawalej llaqtasani. Qankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutiy Maldi. Kuna aparimsaykichis kay takiy runa Héctor Pávez nisqata imarayku iskay suscriptor mañarimunku kay takiy runata. Suscriptorpas sutishnin karisin José Heriberto Ramos Fuentealba, Edurnes Romanini nisqa paykunarayku qhawarisun huk takiyta kay takiy runaqpata. Hinallatataq ñawripsaykichis kay yachayta tarini pay kay takiy runaqpata kay Rappi Wikipedia es.org nisqapi chayta kuna yachanaykichipaq ñawripsaykichis. Kunan hinallatataq apachiymunani hatun paykunata hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskita apachimuwanku paykuna kanku. Pedro González, Manuel Gómez Ángeles, paykuna allinchamusas kachunku kay canalman chantapis mañayman qhawarinankuta kay canal chay chika videos karisam qhawarinankupaq chantapis paykuna imatakitachus qhawari uyarimunanku mañamuchunku noqa apamunaypaq chayta ruasuman tukuy. Kuna parlaris Castilla Gallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Héctor Pávez a petición de dos suscriptores. Los nombres son José Heriberto Ramos Fuentealba y Edurnes Romanini. Pero también quiero mencionarles algo. José Heriberto me pidió el lobo, el viejo lobero, y Edurnes Romanini me pidió el lobo chilote. Entonces, si yo he puesto el viejo lobero en YouTube, me sale la única canción con el título del lobo, sería el lobo chilote. Si es lo mismo, bueno, estaría cumpliendo con la petición. Si no es lo mismo, por favor me dejan en la caja de comentarios el link, lo que sea, para reaccionar en la fecha que he dado. En este caso, no sé, he traído el lobo chilote, sería para Edurne Romanini, y si es lo mismo, pues también sería para José Heriberto Ramos. No lo sé, estoy un poco confundida, pero me salió el único video, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, también quiero mandar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellos nuevos suscriptores y a aquellos que me han enviado un mensaje. Ellos son Pedro González, Manuel Gómez Ángeles, que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les invito a que vean los vídeos que tenemos aquí en el canal, como también pueden pedir ellos las canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando así a los artistas. Ahora vamos a leer un poquito de la biografía, lo más importante, y luego ya nos vamos a ir al video. Héctor Pávez, Héctor Eugenio Pávez Casanova, también conocido como el Indio Pávez, Santiago, región metropolitana de Santiago, 1 de diciembre de 1932, París, Isla de Francia, 14 de julio de 1975. Fue un folclorista, cantautor chileno responsable del rescate e investigación de la música tradicional de Chiloé. ¿Chiloé qué es? El archipiélago de Chiloé está localizado en la zona sur de Chile, entre los paralelos 41 y 43 de latitud sur. Comprende una isla principal, la isla Grande de Chiloé, y un gran número de islas e islotes menores. El archipiélago tiene una superficie de 9.181 kilómetros sobre el nivel del mar, yo creo, y contaba con una población, bueno, ya eso es lo más importante, y su masificación en el resto de Chile. Como parte de su nueva canción chilena, Pávez no compartía la expresiva poetización de los mensajes en las canciones del movimiento, sino que postulaba el uso de letras directas y dictáticas de más sencilla comprensión, más dirigidas hacia el pueblo, hacia la élite universitaria. Bueno, ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo es El lobo chilote.
En quechua sería Atoq Chilotemanta. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta entienda con respecto a la canción les voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que ustedes quieran con respecto a la canción, con respecto al chilote, así para que la gente que coincida con este video tenga una buena información. Pankunapi llaqtamasi sichapis mayachankichikchu kunan t'ukurispa kaytakiyta sumaqta uyarispa tukurinkichis chayman hina qillqanimuychis, ¿sí? Kunan uyarina. Para empezar otra vez es un vals, ¿no? Y Edurne Romanini me dijo que se llama vals chilote, ¿no? Si no estoy mal. ¿Qué más? No, por el momento eso, como siempre, guitarra, acordeón y un bombo. 3 instrumentos y la voz, obviamente, que de Héctor Paves, que yo creo que ya lo vamos a escuchar. Kakunapi llaqtamasi suyarisankichis kaytaki vals nimay chayitalla charek sutikun vals. Chantapis nini 15 instrumento, guitarra, acordeón y bombo. Chanta takiyninwan, chayta uyarisunkunan. Y qallarina. El lobo chilote. En una aldea costera de plomizadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozo. Este chilote marino, que como él no hay otro, hasta nunca más. Hoy recordando el pasado. Puede que, no sé, aparte de que la canción es melancólica, parece que Héctor siempre expresa con mucho respeto las vivencias de esa época. Yo creo que los recuerdos que él tenía en esa época, de todo lo que ha vivido en sus canciones, lo va expresando y transmitiendo. Eso es lo que me gusta. Aparte de eso, está hablando, no sé si del lobo de mar o lo dicen lobo a aquellos pescadores que se dedican pues hasta ya bastantes años, hasta ser mayor, ¿no? No sé por qué, eso es mi duda. O porque hay lobos en la isla, puede ser, no lo sé también, no lo sé. Esa es mi duda, pero eso es lo que está cantando a un ser, a un pescador en sí, ¿no? En conclusión, su vida de un pescador. Ancuna llaqtamasi suyarisawankichis kaytaki imaynatachus kaytaki runatakimun ancha munayniwan imaynatachus kawsakurqa ichapis huch'uy kasaqtin hasta hatun kama chay llaqtanman tukuy rikusqan takimun kay takiyninpi ichapis payqa rikurqa imaynatachus kay pescadores chay qucha yakupi ch'allwakusta hap'inku chantapis ch'allwaku tiyan lobo, lobo de mar sutikun, chaykunas ichapis paykuna hap'ik kanku mayachanichu imaraykuchus chayrayku kay sutin churanku kay takiyman el lobo chilote nin, mana yachanichu ichapis chaskipi hina apachimunqanku chayman hina ñapis yachasunku kunan qallarina qhawayta watamanta, De llorar, piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las garcias tiritando. Tiene un fuerte ventarrón, confía él en su gente desde la proa al timón. También puedo mencionar que tiene mucho respeto, ¿no? Al ser humano, más que todo, a sus vivencias. Eso es lo que siento en cada canción que siempre ha cantado lo que ha visto, lo que ha sentido entre el círculo social, quizás donde él ha vivido. No puedo decir que si era clase media o baja, pero yo veo que era
gente del pueblo, gente de aquella gente que realmente trabajaba día y tras día para llevar el pan del día a su casa, ¿no? Eso es lo que puedo sentir en sus canciones. No anini llaqtamasis kay takizuna imaynatachus takimun. Ancha ancha yachaywan imaynatachus pay niyman, qhawan chay yawar ayllunpi, chay llaqtanpi imaynatachus tukuy runas llank'anku sapatiya, quchaman riytawan apamunku mikhuna sapatiya apanankupaq wawasninkuman. Chayta tukuy ima chay takimusan. Nuqa nini ichapis pay hina kawsakurqa mayachanichu kunan qhawarinallapuni. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso, este chilote marino, que como él no hay otro, ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado, Es como si fuera una persona que está recordando, ¿no? Es una persona ya mayor, recordando sus recuerdos en la mente. Es como si estuviera eso, ¿no? Haciendo memorias a toda su vida y eso es lo que está cantando. Eso es lo que puedo decir, porque siento un viejo. Eso es lo que pienso. No sé ustedes qué piensan. Comenten en la caja de llaqtamanchis kay takin kama imaynatachus uqlluna hatuña abueluña awichiña yuyarisanmanpis imaynatachus kawsarqa chayta kay takipi nimusanman kay takiylluna imaynatachus wakin runas viejuyaspa llakikunku imaynatachus kawsakurqanku imaynamanchus chayanku awichiman chay hina nuqa kay takiwan t'ukurini ichapis qankuna waqhina mayachanichu kunan uyarinallapuña. de llorar, piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las jarcias tiritando. Viene un fuerte ventarrón, confía él en su gente, desde la proa al timón. Bueno, gente, espero que les haya gustado la reacción. Ahí han visto, es la historia de una persona, sus recuerdos, sus memorias, lo hemos escuchado en esta canción. Yo creo que esta canción les viene bien a todos los que bien trabajan en el mar porque llevan una vida muy sacrificada y es muy dura, y aquellos que tienen papás que han trabajado en el mar lo saben, y aquellos que son pescadores también lo saben, es una vida muy dura. Bueno, voy a dejar como dije, el link del canal de Héctor Páez para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando. También no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Noqanini llaqtamashi kay uyarisankichis kay Juan Elías nin chay runaqpata yuyariykunas nin imaynatachus kawsakurqa chayta takimun kay takiy runa Héctor Páez. Hinallatataq saqirsa kay linkta canal ninmanta qankuna rinaykichis suscribikamunaykichis qallqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales nikichimi chayman hina yanapasun. Amataq wanqaychikchu ima takiytachus uyariyqa qhawarimunaykichis chayman hina nuqa apamunaypaq qhawarikunanchispaq. Kunan kay kamalla kachun allin pachiwaq video kama.